La mañana. En directo. Estamos en este momento en contacto con don Juan Manuel Corchado. Él es director del grupo de investigación Deep Tech Lab de BSide de la Fundación General de la Universidad de Salamanca. Hizo la pericia que utilizó la Fiscalía del Estado boliviano para esto que se llamó el cierre del caso fraude electoral aquí en nuestro país. Don Juan Manuel Corchado, le agradezco por atender el llamado de la red Herbol aquí en Bolivia y muy buenos días nosotros, buenas tardes usted. Muy buenos días, ¿qué tal están ustedes? Gracias por entrevistarme. No, tenemos pocos minutos para esta entrevista, nos han avisado que usted tiene una reunión y le voy a pedir ser concreto en las respuestas. La primera pregunta, ya sabemos que usted, el equipo de investigación, no hizo una pericia sobre el informe de la Organización de Estados Americanos y lo que pasó con las actas de votación de la elección del 2019. Pero sabemos también que sí utilizó el informe de la OEA, lo leyó y lo utilizó para su pericia. ¿No le llamó la atención las irregularidades que señala esa auditoría de la OEA? ¿Qué fue lo que pensó cuando leyó esa auditoría de la Organización de Estados Americanos? Bueno, básicamente cuando leí la auditoría tomé mis conclusiones y junto con ese informe leí muchos otros que me permitieron hacer un análisis y conocer la situación y lo que otros pensaban de lo que había sugerido. Entonces, en base a eso y en base a que nuestro objetivo era el de llevar a cabo una pericia sobre los datos almacenados en el sistema de información, pues nos pusimos a trabajar. Y en base a ello, pues como ya se ha comentado y como usted posiblemente habrá visto en el informe que hemos preparado y que se ha hecho público de alguna forma por distintos medios, pues identificamos que a lo largo de todo el proceso, en el que, si me deja explicarlo brevemente para que todo el mundo, todos los bolivianos y las bolivianas sepan qué trabajo hemos hecho y en qué nos hemos centrado, pues había un sistema de recuento temporal in situ en el momento de las votaciones y el sistema de recuento definitivo. Entonces, nosotros lo que hicimos es analizar todo lo que había pasado y como ya se indica en el informe y hemos anunciado, identificamos que había habido algunas irregularidades importantes, sobre todo, bueno, básicamente en el TREP, ¿no? En el sistema de recuento temporal gestionado por una empresa que se llama Neotec y que estaba en Amazon. Y al ver que había sucedido cosas que no debían suceder en un sistema informático como ese, nos centramos en hacer un análisis profundo de qué había sucedido cada vez que se había producido una irregularidad. Y nuestra conclusión es que esas irregularidades no implicaron una alteración de los datos del recuento. Sí que habían errores, como ya he explicado, en muchos casos pues porque las fotografías de las actas llegaban de forma totalmente legible, pues al final hubo una diferencia entre lógica, porque las actas no se podían leer por el sistema utilizado, que no fue el más adecuado. Al final nos encontramos con que había una diferencia entre los datos del TREP y los datos de recuento definitivo. Pero fíjese, los datos del recuento definitivo, lo que se llama el OEP, que estaban en el tribunal o gestionados por el Tribunal Supremo Electoral, ahí ya se recibieron las actas definitivas, las actas perfectamente legibles y los datos que nosotros tenemos pues son todos completamente razonables y teniendo en cuenta lo que sucedió. Bien, me llama la atención un tema. El proceso electoral del 2019 y el informe de la OEA dice que hubieron alteración de actas electorales y falsificación de firmas de los jurados de las mesas. La OEA evaluó 4.000 de las 34.000 actas de estos comicios y encontró adulteraciones, falsificaciones, manipulaciones que alcanzaron a 87 centros de votación. Una vez que se produce esto,
esos datos con falsificaciones y alteraciones van al sistema informático. Y entonces el conteo que se hace está basado en este gravísimo error para nosotros que descubrió la OEA. Ustedes no hicieron ese trabajo con las actas, pero sí valoraron los datos, estos datos falsificados, manipulados, que llegaron al sistema informático. ¿No le dice eso que ahí hubieron problemas también? Como usted comprenderá, sobre lo que yo no he trabajado no me puedo pronunciar. Lo que sí yo entiendo, bueno, pues, entiendo que habría observadores o representantes de todos los partidos políticos, o no lo sé, porque esa parte no es competencia mía. Lo que yo le puedo decir que una vez se introdujeron los datos en el sistema informático, que es a lo que yo he tenido acceso, hemos comprobado efectivamente que muchas actas que llegaron al sistema de recuento al sistema de recuento temporal, pues eran ilegibles, porque las fotografías estaban mal tomadas, eran borrosas, y esas son las diferencias que encontramos entre los datos que se almacenaron en ese momento en el TREP y los datos que había en el sistema definitivo de conteo, en el OEP, ¿no? Entonces, nuestra pericia se basaba en eso, en el análisis de los datos una vez almacenados. Antes, realmente, bueno, supongo que habría otras autoridades competentes, representantes de los partidos políticos, y ellos serán los que tienen que tomar decisiones al respecto de esa información. Doctor, nos dicen en la producción que tenemos 10 minutos a partir de este momento para conversar. Ustedes hablan de muchos errores que se cometieron en las elecciones, en la recopilación de los datos de las elecciones del 2019. ¿Cuáles fueron los errores que más le llamaron la atención? Diré que, bueno, más que muchos fueron errores significativos y se cometieron básicamente en el sistema de recuento temporal, en lo que se llama y se conoce como el TREP. El TREP es un sistema que tenía distintas bases de datos replicadas en Amazon y gestionadas por la empresa Neotec. Este sistema, para que la gente lo entienda bien, tenía muchas bases de datos porque es importante tener bases de datos que se llaman perimetrales, que reciban la información, se la pasen a otras bases de datos y luego que éstas se dupliquen y se repliquen por si hay algún incidente que haga que se estropeen las máquinas o cualquier cosa de este tipo, y tener pues los datos duplicados. Bueno, pues el primer incidente que llamó la atención y que hizo que se parara el TREP, como usted bien sabe, es que se detectó un servidor no esperado inicialmente. Cuando la empresa encargada de este sistema hizo un diseño de todo el conjunto de bases de datos a utilizar, no mencionó que había un servidor que se llama el B01, que lo iba a utilizar, que se había utilizado previamente en pruebas. Entonces se paró el TREP, se paró el sistema de recuento temporal. En ese momento, básicamente, lo que se dio el Tribunal Supremo Electoral decidió poner otro sistema alternativo dentro de la sede del Tribunal Superior Electoral, el B020, para sustituir a este servidor que no se sabía de dónde se había salido. Bueno, la empresa dijo que había sido un error humano, que lo habían utilizado en las pruebas, había funcionado bien, lo habían dejado ahí, y eso ya lo detectó la empresa Ethical Hacking, que había sucedido, y así se reportó. Entonces, por ejemplo, con elementos de ese tipo en los que se detecta una anomalía, algo que no estaba planificado, que sucede, pues puede uno pensar cualquier cosa. Entonces, lo que nosotros hicimos es decir, oye, vamos a ver qué datos había antes del recuento, de la identificación de este servidor, qué pasa cuando se paró y se cambió, y si ha habido alguna alteración entre todas las bases de datos que en tiempo real se estaban replicando. Y hemos visto, al analizar los datos con técnicas de inteligencia artificial, que no había habido una modificación en los actos. Sí que se cambió la arquitectura, pero eso no afectó a los datos. Otro error que hemos identificado, otra incidencia importante, pues que en algunos casos había entrado al sistema operarios con acceso como superusuarios. Un superusuario puede borrar actas, puede borrar información, puede borrar
tablas, puede alterarlas, puede modificarlas. Bien, entonces, claro, eso es muy grave, no saber quién entra al sistema. Entonces, lo que nosotros hicimos fue analizar qué pasó en ese momento y qué se alteró cada vez que alguien entró. Alguien que no sabemos inicialmente quién era, pero posiblemente fuera cualquiera de los operarios que estaban trabajando como en el sistema que no se identificó, posiblemente, no lo sabemos. Pero ¿cómo lo podemos decir? Lo que nosotros hemos hecho un análisis en profundidad de qué hizo con los logs que hay en el sistema y con el análisis automático de todas las tablas que hay en esa base de datos y sus copias y sus réplicas, si se había modificado algo. Y hemos visto en todos los casos que no había ningún tipo de alteración de datos. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es un análisis en profundidad de la estructura de los datos y, como ya le digo, no hemos encontrado ninguna alteración, ni tampoco en los análisis que hemos encontrado nosotros hay nadie que haya reportado ninguna alteración en los datos. También le digo una cosa, el sistema TREP de recuento temporal no es el definitivo y el importante, el que tiene las actas definitivas, los valores que hay que tener en cuenta, es el gestionado, el que llamamos OEP, el gestionado por el Tribunal Supremo Electoral. Y ahí tampoco hemos encontrado ningún tipo de incidente que haya facilitado la alteración de los datos una vez entren al sistema informático, que es lo que nosotros, como ya le digo, hemos analizado. Entonces, y desde ese punto de vista tampoco entendemos que nadie ha dicho lo contrario a lo que nosotros decimos. Ahora, hace un tiempo atrás, el gerente de Ethical Hackings, Álvaro Andrade, declaró en esta emisora, aquí en Bolivia, que entre las 19:40 del 20 de octubre y las 5 de la mañana del 21 de octubre, hubo un servidor que estaba en el CERESI, el Servicio de Registro Civil, que es una oficina que ese día debía estar cerrada y no funcionar para nada, y que de ese servidor instalado en el CERESI, que era, me imagino, uno de estos dos servidores secretos, o secretos por decir algo, se habían modificado algunos datos de la parte que correspondía a los últimos porcentajes que hacían que la votación llegue a una diferencia de 10% para que no haya segunda vuelta. ¿Ustedes han detectado ese servidor en una oficina que no sea la del Tribunal Supremo Electoral y la del sitio donde estaban las computadoras para hacer el recuento de los votos? Sí, mire, lo que nosotros lo que yo le puedo decir sobre este tema es que efectivamente cuando analizamos todos los datos del TREP, vimos que entre todas las bases de datos no había absolutamente ninguna diferencia, no había ningún problema al respecto. Había un 1% de diferencias entre las arquitecturas debido a la configuración de algunas tablas, pero no afectaban a los datos. La diferencia en el recuento, en ese 10% al que creo que se refiere relacionado con el conteo de las actas durante el TREP y sobre todo que se vislumbró al final, y el conteo definitivo está relacionado, como le digo, por la mala calidad de las imágenes de los datos. Entonces, ¿qué sucedía? Que las actas se leían con teléfonos, pues bien de mala calidad o en malas condiciones de luz, y se empezaron a recibir pues imágenes imposibles de leer. Nosotros lo hemos detectado, hemos dicho había imágenes ilegibles que han dado como consecuencia errores de hasta un 10% de diferencia entre el TREP y el sistema, el EOEP de conteo definitivo. Entonces, en ese sentido, lo que yo le puedo decir es que, bueno, pues una vez llegaron las actas en papel, de forma legible, al órgano electoral, al Tribunal Supremo Electoral, y se almacenaron bien, pues yo entiendo que ahí, siendo perfectamente legible el papel, pues los datos que aparecerían en el sistema informático serían los de las actas.
Y ahí, en el sistema, las bases de datos de l'OET, que son realmente las importantes, son las bases de datos que se tienen que tener en cuenta de cara al conteo definitivo, porque lo otro no es más que un mero recuento temporal. No hemos identificado ninguna modificación en los datos ni gestión por parte de ningún servidor inadecuado, no contemplado o no justificado. Y cada vez que hemos visto, que hemos identificado que se cometía una anomalía dentro de lo que es el proceso, cada vez que hemos visto que había un incidente, bien por acceso de algún usuario desconocido, injustificable, hemos analizado qué ha hecho este usuario y si durante el periodo que ha estado dentro del sistema conectado como superusuario ha modificado algún tipo de dato, y le puedo garantizar que no se ha observado ningún tipo de manipulación en los datos. Bien, hay en estadística algunas tendencias que se dan cuando hay un recuento de estos votos. El TREP funcionó hasta el 83.7% de los votos de ese conteo rápido. Estamos hablando solo del conteo rápido. La tendencia decía que esos números iban a una segunda vuelta porque no había una diferencia del 10% entre el primero y el segundo de los candidatos. ¿Usted cree en esas tendencias? ¿Usted cree que algo puede modificar una tendencia cuando está en ese porcentaje, 83.7%? Sinceramente, lo que yo crea en este ámbito, deje de creer, es una cuestión que excede mi trabajo. Fíjese, es muy importante cuando se hace una pericia de este tipo, ceñirse a lo que uno es capaz de hacer y debe hacer. Hay que ser objetivo, hay que ser honesto, y la ética profesional tiene que estar por encima de todo. Perfecto. Igual que yo le puedo decir que he identificado ciertas incidencias graves o muy graves, imperdonables, también le digo que que no hemos encontrado prueba alguna de que esos problemas, esas incidencias hayan generado una manipulación en los datos. Lo que sí también le puedo decir, que el conteo del TREP, que obviamente no tiene que ver al 100% con lo que sucedió en el conteo final, porque ahí ya llegaron todas las actas legibles, lo que pasó en el TREP pues estaba realmente un poco descontrolado porque había un número muy alto de actas ilegibles. Entonces, esto, desde mi perspectiva, y bueno, como ingeniero que soy, ya le digo que esto puede alterar cualquier estadística, porque no utilizas datos fiables a lo largo de este proceso, pero no tiene que ver nada lo sucedido en el TREP. Creo que en estas últimas elecciones ustedes en Bolivia no han tenido un sistema de recuento temporal, ha sido el definitivo. Sí. Pero lo cierto es que lo importante son los datos, saber dónde se han cometido los errores dentro del sistema TREP, saber que eso no ha afectado a los datos de forma generalizada ni de forma implícita, y saber que al final hay unos datos en el sistema de recuento definitivo que son a los que hay que tener, bueno, son los finales, porque ahí ya se pudo trabajar con el 100% de las actas legibles. La última, y le pido, por favor, a ver, ustedes han, en el sistema informático, han visto la tendencia del TREP y el por qué el TREP se paró y recién volvió a funcionar al día siguiente, casi 23 horas después. ¿Han visto ustedes la tendencia hacia una segunda vuelta en el sistema informático? ¿Han hecho correr ese sistema informático? Como yo le puedo, ya le he comentado, yo tengo que ceñirme a un análisis objetivo de los datos que he visto. Yo no puedo trabajar en este caso con tendencias ni hacer interpretaciones. Eso va más allá, eso es para los analistas políticos. Yo como ingeniero
como responsable del análisis de los datos, tengo que dar un juicio completamente imparcial, objetivo y sincero. Y desde luego llevo muchos años trabajando con empresas, con gobiernos, con fuerzas de seguridad, y si algo nos caracteriza es nuestra ética profesional. Y lo que yo le digo es cierto, todo el mundo se puede equivocar, pero en este caso 1 más 1 son 2. Y igual que le digo con total franqueza y sinceridad que hemos detectado errores, esos errores habrán sido por distintas razones, porque no se han tenido ni la profesionalidad que la empresa debería tener, o por errores humanos, pero esos errores no han implicado cambios o manipulaciones en los datos. A partir de ahí, también le digo que el TREP tuvo errores de conteo porque había fotografías ilegibles y, sin embargo, en el conteo definitivo esto no sucedió así, y de ahí la diferencia. Todo lo demás queda fuera de mi alcance y, desde luego, yo no lo voy a interpretar. Ya le digo que para tomar decisiones sobre nuestro informe, que tiene que ser siempre imparcial, tiene que ser objetivo, tiene que ser claro, y además todo lo hemos probado. Cuando nosotros decimos que hay un error, probamos el error. Cuando nosotros decimos que no hay modificaciones, porque presentamos los números que nos salen una vez hemos analizado todo lo que hay. A partir de ahí, cualquiera puede estudiar nuestro informe y estoy convencido de que nadie va a encontrar un fallo, porque también le puedo decir que nos ha supuesto un trabajo ingente a mí y a mi equipo, porque sabíamos lo importante que era un informe de este tipo para esclarecer todo lo que había sucedido. Y a partir de ahí, las decisiones las tienen que tomar, bueno, pues otras instancias y las interpretaciones, obviamente. Don Juan Manuel Corchado, le agradezco por estos minutos con la red Herbol aquí en Bolivia, y será hasta otra oportunidad a ver si podemos conversar un poco más ampliamente sobre este tema. Muchísimas gracias. Estoy a su disposición para lo que necesiten y muchas gracias por entrevistarme. La conversación con Juan Manuel Corchado, director del grupo de investigación Deep Tech Lab de BISAIT, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España. El tema, la pericia que realizó el grupo del ingeniero Corchado respecto a las elecciones del 20 de octubre del 2019.